Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar triángulos, el área y el perímetro de los triángulos específicamente. Esta es la segunda clase del día y es porque ayer no pude grabarla, entonces quise hoy día recuperar un poco el tiempo. Así que veamos rápidamente lo que es el área de un triángulo. El área obviamente es la superficie que engloba los tres lados, ¿sí? Este espacio que está aquí es el área y la podemos calcular muy fácilmente como base por altura dividido en 2. Casi todos nos la aprendemos así, base por altura dividido en 2, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es que la base puede ser cualquiera de los tres lados, ¿sí? Puede ser A, puede ser B y puede ser C. Y la altura va a ser la correspondiente al lado específico. Recordemos que hay tres alturas, una correspondiente a cada lado. Así que vamos a tener tres formas de calcular el área del mismo triángulo. Una sería cuando A es la base y la altura correspondiente a A, que sería esta, la altura correspondiente a A dividido en 2. O el lado B por la altura correspondiente a B dividido en 2. O C por la altura correspondiente a C dividido en 2. ¿Sí? Cualquiera ahí, cada lado va con su correspondiente altura. Así que va a depender de los datos que tengamos, qué lado vamos a usar y qué altura vamos a usar. ¿Sí? Solo tienes que tener en cuenta que tiene que ser la altura correspondiente al lado que tienes. O sea, si tengo la medida del lado B y tengo la medida de la altura de A, no puedo calcular el área. Tiene que ser B y la altura de B, o A y la altura de A, o C y la altura de C. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Si A vale 10 y la altura de A vale 6, entonces puedo calcular el área de este triángulo utilizando la fórmula lado por la altura correspondiente dividido en 2. Esto es 10 por la altura correspondiente, que es 6, dividido en 2. O sea, 60 medios, que es igual a 30, que serían unidades al cuadrado. Recordemos que todas las áreas son unidades al cuadrado. Si son milímetros, serían milímetros al cuadrado. Si son centímetros, centímetros al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Ok? No es muy difícil, así que avancemos. Casos particulares. Hay algunos triángulos que podemos calcular el área de una forma distinta quizás, o más fácil, o con menos datos. ¿Sí? En este caso tendríamos el triángulo equilátero, por ejemplo. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y por lo tanto sus tres alturas también son iguales. Miden exactamente lo mismo, ¿ok? En este caso, utilizando el teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que la altura corresponde con la transversal de gravedad y divide a la base en dos lados iguales, podemos encontrar que la altura de un triángulo equilátero siempre va a ser el lado por raíz de 3 dividido en 2. Y si reemplazamos esto en la fórmula anterior, tenemos que el área del triángulo equilátero se puede calcular como el cuadrado del lado por raíz de 3 dividido en 4. ¡Wow! ¿De dónde salió tanta información? Vamos por partes. Como les decía, este es la mitad del lado porque la altura corresponde con la transversal de gravedad. Y esto que tengo aquí es un triángulo rectángulo que cumple con el teorema de Pitágoras. Lo que dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a los cuadrados de los catetos sumados. De esta ecuación puedo despejar h, ¿sí? Voy a dejar h de este lado y me quedaría a al cuadrado menos el cuadrado de a medio, que sería a al cuadrado dividido en 4. Si resolvemos esto, tenemos que 4 menos 1 serían 3 al cuadrado dividido en 4. Sacamos la raíz y me quedaría que h es igual a la raíz de 3 al cuadrado dividido en 4. Como solo vamos a conservar la raíz positiva, porque esto es una distancia, entonces la raíz de a al cuadrado es a. ¿Sí? La raíz de 4 es 2. Y la raíz de 3 no es exacta, así que lo dejamos como raíz de 3. De aquí sale la primera fórmula. Y dijimos que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2.
Si la base es el lado A y la altura esto en todos los casos es iguales, o sea, A medios raíz de 3 dividido en 2. Si despejamos esto, A por A es A al cuadrado dividido en 2 por raíz de 3 y este 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Así que me quedaría A al cuadrado raíz de 3 dividido en 4. Esta fórmula de acá. De ahí sale. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, este lado mide 2, entonces la altura sería 2 raíz de 3 dividido en 2. Puedo simplificar, o sea que solamente mediría raíz de 3. Y el área sería 2 al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. 2 al cuadrado es 4, se puede simplificar, y el área también es raíz de 3. La diferencia entre estas dos es que esta sería unidades y esta sería unidades al cuadrado. Otro caso particular es el del triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. El distinto se le llama base. ¿Sí? No se confundan con la base para calcular el área y la base de un triángulo isósceles. ¿Sí? Cuando hablo de la base de un triángulo isósceles, solo hablamos del lado que es diferente. En este caso, utilizando el teorema de Pitágoras, también puedo calcular la altura, porque la altura de la base es igual a la transversal de gravedad, ¿sí? Pero no queda tan bonito como en el triángulo equilátero y no vale la pena aprendérselo de memoria. Lo que sí es que puedes utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles muy fácilmente, ¿sí? Solamente teniendo los otros lados. O sea, a este lado, al cuadrado, se le resta la base al cuadrado, se saca la raíz y se divide entre 2, ¿sí? Ahora, si no, lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras y suena mucho más fácil, la verdad. Y por último, el otro caso particular es el de los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto y por lo tanto la altura correspondiente a uno de los catetos es el otro cateto. Por lo tanto, siempre si tenemos los dos catetos del rectángulo, podemos calcular el área como la multiplicación de los catetos dividido en 2. Y esto nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, si tenemos el triángulo 3, 4, 5, entonces el área de ese triángulo es 3 por 4 dividido en 2. Los dos catetos se multiplican y se dividen entre 2, que sería 6. Curioso, ¿no? 3, 4, 5, área 6. Y lo último sería el perímetro. Ahora, el perímetro no tiene mayor ciencia. El perímetro en todas las figuras, no solamente en el triángulo, es la suma de todos los lados. Así que cuando escuchamos perímetro, siempre nos vamos a referir a la suma de todos los lados o del contorno de una figura. Y por lo tanto, en un triángulo, el perímetro se calcula sumando los tres lados, A más B más C. Y esto es muy sencillo. Si tenemos un triángulo donde esto vale 10 centímetros, estos 25 centímetros y esto 18 centímetros, entonces el perímetro sería 25 más 18 más 10, que sería lo mismo que 30, 43 más 10, que es 53 centímetros lineales. El perímetro es una distancia, por lo tanto se mide en unidades lineales, ¿ok? Ejemplo de ejercicio. Este ejercicio viene de la PDT de invierno 2022 y es el ejercicio 38. Dice, en un hotel doblan 3 veces cada sábana para guardarlas, siguiendo el siguiente modelo. El primer doblez es para dejar la sábana en forma cuadrada y los otros dos dobleces son a la mitad quedando un triángulo isósceles como se representa en la figura adjunta. Si hay que guardar doblada en un cajón una sábana de 150 centímetros por 200 centímetros siguiendo el modelo de doblado, ¿cuál es la superficie que ocuparía la sábana doblada en el cajón? Superficie igual área, ¿ok? No nos vayamos a confundir con eso. Entonces partamos. Nuestra sábana mide 200 por 150 centímetros, ¿sí? Si vamos a doblar, esto aquí va a quedar de 150. Porque la idea es que quede cuadrada y todos los lados tendrían que ser iguales. Así que esto sería 150 por 150.
Si lo doblamos aquí, nos queda un triángulo rectángulo isósceles de 150 y 150. ¿Cuánto mediría esta hipotenusa? Porque el triángulo que nos queda tiene la mitad de esto. Si esto es x, esto sería x medios. ¿Sí? Y esto sería lo mismo, x medios, porque es la mitad de la otra diagonal, la que iría para acá. ¿Sí? Entonces tengo que calcular esto. Y eso lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, que es x al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 150 al cuadrado más 150 al cuadrado. Ay, no tengo idea cuánto es 150 al cuadrado, pero aquí puedo ver que tengo en total 2 por 150 al cuadrado. ¿Sí? Voy a aplicar vamos a aplicarlo como si fuera factorización, para hacerlo un poquito más simple, y voy a aplicar raíz de una vez. La raíz de x cuadrado voy a tomar la positiva porque estamos hablando de distancias. La raíz de 2 no la puedo calcular, es 2 nada más. Y la raíz de 150 al cuadrado sería 150. Por lo tanto, me queda que x, esta distancia, es 150 por raíz de 2. Entonces, vamos a calcular el área de nuestro triángulo rectángulo final. Sería cateto por cateto dividido en 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio. Lo que nos quedaría un total de x al cuadrado dividido en 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces reemplazamos nuestro x, que es 150 raíz de 2, al cuadrado dividido en 8. Y aquí ocupamos propiedades de potencia. Si tenemos una multiplicación elevada al cuadrado, se separa 150 al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado. Por raíz de 2 al cuadrado dividido en 8. Ahora vamos a dejar el 150 al cuadrado porque aquí vemos respuestas de esa manera. 150 al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado es 2. Dividido en 8 podemos simplificar el 2 con el 8. 2 por 1 es 2 y 2 por 4 es 8. Quedándonos 150 al cuadrado dividido en 4. Por lo que la alternativa correcta en este ejercicio sería la D. 150 al cuadrado sobre 4 centímetros cuadrados. Y eso es todo por esta tarde-noche ya. Espero que haya quedado más o menos claro. De todas formas, lo vamos a seguir repasando. Hay ejercicios en la descripción del video que pueden tratar de hacer. Cualquier duda, pregunta, consulta o lo que necesiten, estoy a su disposición. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Chau, chau.